Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidas las que estáis aquí presentes, que es un gozo y un gusto tener compañía presencial también. Y por supuesto, un saludo muy cordial a todos los que a través del mundo digital estáis siguiendo también este curso del libro de la vida que vamos a iniciar y vamos a hacer un camino largo e intenso a lo largo de todo este fin de semana, pero que espero que para todos sea una oportunidad para conocer mejor a Teresa, pero sobre todo para descubrir todos los tesoros que encierra esta primera obra escrita de Santa Teresa de Jesús. Una obra que, como iremos viendo, pues nos va a ofrecer muchas sorpresas, ¿no? En el sentido que nos va a ayudar a entender tantos elementos de la vida y del proceso de Teresa, pero también que nos va a abrir muchos caminos en lo que es la comprensión y la dinámica que en definitiva se revela y se realiza en la vida espiritual. Y bueno, y vamos a iniciar tratando un poco de posicionar esta obra de Teresa de Jesús, ¿no? El primer fin de semana ya tuvisteis ocasión de ver todo lo relacionado con la biografía, desde el punto de vista sobre todo histórico de Teresa de Jesús, y acercarnos al libro de la vida va a significar acercarnos, yo diría que al alma de Teresa, acercarnos a sus entrañas más íntimas para descubrir toda una serie de valores que configuran su vida, su existencia, su experiencia de Dios y que termina siendo todo un mensaje que ella misma nos quiere transmitir. Hay varios elementos que yo creo que nos pueden ayudar a entender muy bien lo que es el libro de la vida. Un libro que aparentemente parece ingenuo, pero que es un libro realmente complejo, tanto en su nacimiento como en su desarrollo, como en todos los elementos que ahí se nos ofrecen. No cabe duda de que hablar del libro de la vida de Teresa de Jesús es hablar de uno de los grandes libros dentro del ámbito de lo que es la espiritualidad cristiana, ¿no? Y yo diría incluso más, ¿no? Es una obra que abre todo un panorama en lo que es la comprensión de lo que es el dinamismo espiritual en una perspectiva muy abierta, como iremos viendo, iremos descubriendo. Por otro lado, el libro de la vida siempre se nos ha presentado como la autobiografía de Teresa. Y en parte es verdad, como iremos viendo, porque es un libro que nos ofrece muchos datos para entender y comprender su propia biografía, al menos tal como ella es capaz de releer su propia historia. Y este es un elemento que trataremos de ver, de entender y de subrayar, ¿no? De que estamos frente a un libro que no es una narración de una historia o de una biografía, sino que es una relectura de la propia biografía. Y eso es muy importante también entenderlo, ¿no? Porque le va a dar un carácter muy especial. Es como si nosotros, después de haber vivido X años, nos ponemos a repensar todo lo que hemos vivido y tratamos de releer nuestra vida y lo hacemos siempre desde el punto de donde nos posicionamos a la hora de leerla, ¿no? Y de entenderla. Y eso nos da una perspectiva siempre mucho mayor en la comprensión de todo lo que son los acontecimientos que han ido jalonando nuestra historia. Y en el caso de Teresa, esa relectura es una relectura que podemos denominar teológica, porque como iremos descubriendo en el proceso del libro de la vida, y esto es un poco como anticipar algo de lo que vamos a tratar de ir descubriendo, ¿no? Ella redescubre su vida o la comprensión de su vida en Dios y desde Dios. Y eso le va a dar un carácter profundamente diferente a lo que es la narración de la propia historia. Casi, casi le va a pasar a Teresa
Un poco lo que a los apóstoles y lo que a los evangelistas, que van a releer la vida de Jesús desde la clave de la resurrección. Y eso conlleva una carga significativa muy importante que, como digo, va a ser muy necesario que tratemos de entenderla y de comprenderla. En ese sentido sí que podemos hablar del libro de la vida como un libro autobiográfico, pero en un sentido muy diferente de lo que normalmente es el género autobiográfico. A Teresa no le interesa narrarnos su historia, sino la historia que Dios ha ido haciendo con ella. Y eso veremos que adquiere unos matices y unos valores sumamente importantes y sumamente interesantes. Otro de los valores que podríamos señalar, así como preámbulo a todo lo que va a ser este curso, es que posiblemente el libro de la vida, tal como ha sido designado incluso por grandes escritores y grandes literatos, es posiblemente o el libro más vivo o uno de los libros más vivos de toda la literatura. Porque nos hablan del misterio de la interioridad que está aconteciendo en la persona. Fijaos, en este sentido, Teresa de Jesús nos va a abrir un panorama y una realidad totalmente nueva, que va a marcar de una manera, yo diría, muy específica lo que son cada una de las páginas del libro de la vida. Casi podríamos decir que Teresa lo que busca es como encender la luz de esas cavernas internas que todos llevamos dentro. Y en este sentido, Teresa no nos habla simplemente de una conversión, Teresa no nos hablará simplemente de un camino o de una experiencia espiritual llena a veces de muchos fenómenos, sino que Teresa nos va a hablar, ante todo y sobre todo, de esa realidad interior que forma parte de toda vida. Y por eso el libro de la vida tiene un valor profundamente especial, porque es casi como una guía de un espeleólogo que nos introduce a recorrer ese mundo misterioso de las cavernas escondidas. Este yo diría que es otro de los grandísimos valores que nos va a aportar y nos va a ofrecer el libro de la vida. Ciertamente el libro de la vida también nos va a presentar, como su misma autora nos va a decir en el prólogo, y ahí subrayo una de esas afirmaciones, ¿no? Dice que me han pedido que narre, que cuente el modo de oración y de las mercedes que me ha ido haciendo el Señor. Y por lo tanto estamos también ante un libro de oración, pero no un libro que nos enseñe a hacer oración, ni un libro que nos diga cómo tiene que ser nuestra oración, sino un libro que nos coloca frente a lo que es el proceso mismo de la oración. Y esto va a ser algo también muy hermoso, muy rico y muy interesante en Teresa de Jesús. Porque Teresa no es una teórica de la oración, sino, como ya va a aparecer en el libro mismo de la vida, es una maestra de oración. Y no maestra en el sentido tradicional de que nos enseña un sistema pedagógico de cómo tenemos que hacer la oración, de cómo hemos de proseguir, de cómo hemos de caminar, sino una mujer que ora, que trata de introducirnos en esa dinámica de lo que implica y significa la oración, y que trata de compartir su propia experiencia para que cada uno de nosotros sea capaz de abrirse a dejarse iluminar en su propia experiencia. Veremos que esto también tiene un carácter muy particular y muy peculiar en Teresa de Jesús, ¿no? Muchas veces hablamos de la oración teresiana, pero en el fondo no existe un método de oración teresiana. Veremos que incluso en el Camino de Perfección, el libro que nos habla más directamente y, si queremos, más pedagógicamente de lo que es el proceso de la oración,
no nos ofrece directamente un método, aun cuando no deja de darnos indicaciones, Teresa, de cómo proceder en el camino de la oración, ¿no? ¿Por qué? Porque a Teresa le preocupa sobre todo formar personas. Y su atención va más a la dinámica interior que nos configura como personas, que no tanto a la realidad de una práctica que puede enquistarse en un proceso simplemente de aprendizaje de una técnica o de una práctica. En este sentido, será otro de los valores que iremos descubriendo a lo largo de este curso, ¿no? Porque es uno de los valores emergentes siempre en las obras de Teresa y concretamente en el libro de la vida, donde ella prácticamente hace su primer intento y se estrena, podríamos decir, como maestra de oración, donde veremos que hace sus esfuerzos, ha hecho todo un trabajo de discernimiento, de reflexión, junto con el discernimiento de la propia experiencia, para que también sirva de pauta o de ayuda o de apoyo a los que se animen a hacer este camino de la oración. Otro de los valores que veremos que va a permear profundamente el sentido del libro de la vida es que es un libro narrativo. Incluso podríamos decir que es un libro de teología narrativa, en su sentido más auténtico. Es decir, es un libro que nos va a narrar el acontecer de Dios en la vida. Y por eso veremos y descubriremos que la clave fundamental de acercamiento al libro de la vida va a estar enmarcada dentro de lo que podríamos denominar la historia de la salvación en acto. Teresa es una mujer que a lo largo de todo el proceso de su vida, que culmina en la conversión y que se va afianzando en un descubrimiento cada vez más auténtico y más profundo de lo que implica el misterio de Dios en su propia vida, se va a dar cuenta que en definitiva lo que está aconteciendo es que Dios no ha dejado de hacer su historia de salvación con cada uno de nosotros. Y aquí descubriremos cómo Teresa toma conciencia de la importancia de este valor, cómo ella, narrando su propia experiencia de Dios, en definitiva lo que nos quiere ayudar es a abrir los ojos frente a esa realidad de una historia de la salvación que sigue estando en acto, que no es una cosa del pasado, que no es una cosa de los libros de la Escritura, sino que es un acontecimiento real que Dios quiere realizar con cada uno de nosotros. En este sentido también, y sería como un último aspecto, ¿no?, introductorio a lo que en definitiva nos vamos a ir encontrando, vamos a ir descubriendo en este libro de la vida, es que podríamos denominarlo también como el libro de la verdad. Con estas palabras lo designaba la misma Edith Stein, no tanto porque favoreciera en ella su camino hacia la entrada en la Iglesia Católica, sino porque descubre que en cada página de este libro hay una lucha interna, fundamental, en el proceso vital de Teresa por ser auténtica, por ser veraz consigo misma y con Dios. Y veremos que este también será otro de los dinamismos inherentes a todo lo que es el proceso del libro de la vida de Teresa. Un libro que nos habla de la verdad, a manera narrativa, a manera autobiográfica, si queremos, a manera de experiencia, pero que quiere confrontarnos con aquello que es fundamental en todo proceso vital, pensando sobre todo en lo que denominamos la conversión. Un confrontarse con la propia verdad y un confrontarse con la verdad de Dios. Bueno, estos son solo
como digo, algunas ideas para ir posicionándonos, para ir tratando de ver y de descubrir que el libro de la vida es muchísimo más que un simple relato autobiográfico, que es mucho más que un aparente relato escrito para sus confesores, que es un libro que encierra dentro de sí todo un dinamismo vital, toda una doctrina en relación con la dinámica de la interioridad y de la oración, y al mismo tiempo que nos habla de un camino que es fundamental en el proceso cristiano, o al menos así lo va a descubrir Teresa de Jesús. Bueno, son elementos que trataremos de ir viendo a lo largo de estas horas, que nos van a ayudar sobre todo a entender y comprender mucho mejor todo lo que es el libro de la vida. Ciertamente, los que habéis leído ya algo de Teresa, sabéis que no es fácil. Que no es fácil leer a Teresa, al menos en un primer momento. Y la inmensa mayoría encontramos dificultad cuando comenzamos a leer a Teresa. Por muchos motivos. Quizás el principal es que nos separan 5 siglos. El modo de escribir, el modo de hablar, el lenguaje, los giros, el estilo, nos resulta lejano. Y que encontremos esa dificultad es normal, pero es muy importante que nos hagamos también conscientes de ello, ¿no? De que, ay, no, es que es muy fácil. No, es fácil después de que uno se ha acostumbrado. Como cuando uno empieza a estudiar filosofía y nunca ha sabido o ha leído nada de filosofía. Todo le suena a cualquier cosa menos a algo comprensible. Hasta que se va haciendo con el vocabulario, se va haciendo con el lenguaje, va comprendiendo qué significado hay detrás de las palabras. Y entonces comienza a resultar un lenguaje, podríamos decir, asequible. Y adquiere uno la virtud o la capacidad de entender. Y quien habla de filosofía, pues habla de medicina, habla de cualquier lenguaje especializado. Me gusta subrayar esa dinámica porque a veces corremos el riesgo de desanimarnos, ¿no? Cuando empezamos a leer y qué difícil se hace esto, o qué difícil de entender, o qué difícil de comprender. O sea, tenemos que tener paciencia y constancia con Teresa. Paciencia para tratar de leer y de releer y habituarnos un poco a su lenguaje y a su estilo, ¿no? Y constancia para que ese lenguaje nos vaya sonando cada vez más y en cierto modo lo vayamos integrando e interiorizando. Cuando superamos esa fase, es entonces cuando Teresa se vuelve una interlocutora formidable. Porque ya entendemos su estilo, su lenguaje y fácilmente nos enreda con su palabra, con su estilo, con su forma de hablar, que generalmente trata de ser inclusiva. Esto es algo muy hermoso en Teresa, ¿no? Como sin darnos cuenta nos va introduciendo en el relato de su propia vida, de su propia historia, nos va introduciendo en sus oraciones. ¿Para qué? Para hacernos protagonistas e implicarnos directamente en lo que va a implicar y significar el libro de la vida y el resto de sus obras. Bueno, vamos a recordar unas fechas. Unas fechas que supongo que más o menos todos tenemos una memoria en relación con Teresa y que más o menos tenéis frescas después de haber visto su biografía. Y estas fechas las quiero recordar no tanto por hacer un recuerdo de lo que es la biografía, sino para contextualizar mejor el libro de la vida. ¿Por qué? Porque el libro de la vida, como veremos, lo escribe tal como lo conocemos en 1565. Y el libro de la vida va a hacer referencia a toda esa etapa que ha precedido al año 1565.
Ahí os señalo la fecha del nacimiento. Os señalo un momento sumamente importante en el relato que Teresa nos hace del libro de la vida, que es su entrada en el monasterio de la Encarnación, con 20 años de edad, que va a ser prácticamente el lugar, el marco geográfico, ambiental, donde va a acontecer y se va a desarrollar prácticamente el drama de todo lo que nos va a contar aquí Teresa. Ahí os señalo la fiesta de su toma de hábito, señalo los años de enfermedad, esa enfermedad que conocemos y que nos testifica Teresa también en el libro de la vida, entre 1539 y 1542, ¿no? Desde que empiezan los síntomas hasta que ella cae paralítica, hasta que tiene ese paroxismo que creen que está muerta, y luego todo el tiempo de recuperación. 1554, el año de su conversión. De esa conversión que nos va a narrar en el capítulo 9 del libro de la vida, como ella dice, ante un Cristo muy llagado. Fijaos, 20 años de la vida de Teresa en el convento, hasta que prácticamente llega ese momento definitivo del cambio. Y que va a marcar profundamente, yo diría que toda la trayectoria que Teresa en cierto modo nos va a sintetizar o va a tratar de entender y comprender a la luz del misterio de su encuentro con Cristo. Luego yo señalo otras fechas que ya tienen más que ver con la redacción del libro, que veremos que es una cuestión compleja. En 1560 escribe su primera relación, por hacer referencia a los textos escritos que conservamos. En 1562, posiblemente, con toda seguridad, es cuando Teresa termina de redactar por primera vez, o lo que podríamos entender o conocer como la primera redacción del libro de la vida, texto que no conocemos como tal, aunque posiblemente casi todo ese material ha sido integrado en lo que después hemos conocido como el libro de la vida. Y 1565, que es la fecha de la redacción definitiva del libro de la vida. Veremos que detrás de estas fechas hay toda una historia, hay toda una trayectoria, todo un camino que vamos a tratar también en cierto modo de entender y de comprender. No tanto en clave histórica, biográfica, ¿no? Sino sobre todo cuál es el proceso que va a ir acompañando el desarrollo de la vida de Teresa durante estos años y que en cierto modo nos presenta de una manera muy sintética, pero con los trazos, yo diría, fundamentales en el libro de la vida. Bueno, simplemente esto que tengamos un poco en mente, estas fechas, al menos ese intervalo, nos movemos en la primera mitad del siglo XVI, que prácticamente todo lo que se nos narra en el libro de la vida acontece entre ese 1535 básicamente y el 1565, si bien también hará referencia al tiempo de su infancia y de su adolescencia. Bueno, ¿cómo vamos a proceder en el curso, ¿no? ¿O qué es lo que vamos a tratar de ver en estas horas? Sobre todo, fijaos, no tanto para hacer una lectura del libro de la vida, que eso será algo que luego tendréis que hacer cada uno, cada una personalmente, ¿no? Sino sobre todo vamos a tratar de que lo que veamos aquí en las clases nos ayude a entrar en la dinámica de la comprensión de lo que Teresa nos quiere transmitir. No tanto sintetizar lo que Teresa dice, porque eso lo tenemos en el libro, sino tratar de descubrir cuáles son los elementos que nos pueden ayudar
a entender mejor a Teresa y sobre todo a tratar de comprender cuáles son verdaderamente las intenciones de Teresa y no las intenciones nuestras. En este sentido, lo primero que vamos a tratar de hacer es tratar de entender el nacimiento del libro de la vida. Como os decía antes, en esa breve introducción, el libro de la vida, cuando uno lo lee por primera vez, sin saber nada, puede caer en la ingenuidad de pensar que es un libro, bueno, fácil, que la autora, pues, después de que los confesores le han dicho que escriba, se ha puesto a escribir y, bueno, y ha venido redactando todo eso que encontramos en las páginas. Veremos que no hay nada de esto, que el nacimiento de esta obra es muy complejo. A diferencia del resto de las obras de Teresa, porque cuando le piden que escriba El Camino de Perfección, prácticamente casi en un año lo va a redactar 2 veces. Cuando le piden que escriba Las Moradas, en unos meses se va a poner y lo va a completar. Fundaciones, como va relatándonos la historia, pues ya lo va jalonando en el espacio de los años. Pero el libro de la vida no nace de la noche a la mañana, sino que va a tener, como trataremos de ir viendo, un proceso realmente complejo, que vamos a tratar aquí de entender. ¿Por qué? Porque en la medida en que descubramos por qué y cómo va naciendo el libro de la vida y cómo se va desarrollando, vamos a poder entender qué es lo que pretende la autora con este libro. Fijaos, si a la mayoría de los lectores les pregunto ¿por qué escribe Santa Teresa? La mayoría diríamos, y me incluyo yo, al menos hace unos años así hubiera dicho, ¿no? Escribe por obediencia, porque se lo mandan. Y fijaos, esa ingenua afirmación, que Teresa nos la dice y nos la repite varias veces a lo largo de sus escritos, no es que me lo mandan, y si no me lo mandaran yo no me atrevería. Esa idea, que aparentemente es tan ingenua, ya condiciona en la lectura y en la interpretación de la obra. ¿Por qué? Porque cuando estamos leyendo, estamos inconscientemente pensando que es que se lo han mandado escribir. Y quizás eso nos impide descubrir que Teresa está queriendo transmitir un mensaje que de otra manera no podría haber transmitido o escrito. Vamos a tratar, como digo, de entender esto, que va a ser, como digo, fundamental si realmente queremos entender las intenciones de Teresa. ¿Por qué Teresa escribe estas páginas? ¿Realmente las escribe para sus confesores? ¿O las escribe porque necesita clarificar su experiencia? Podemos quedarnos con esa idea, pero esa idea quizás no nos está diciendo lo que hay en el trasfondo de la obra y no nos permitirá entrar en el trasfondo verdaderamente profundo de lo que implican y significan estas páginas, ¿no? Entonces será una cuestión que nos va a ocupar ahora al inicio, ¿no? Luego os diré algunas cosas ya más relacionadas con la realidad externa de la obra, ¿no? ¿Por qué mal conservamos los manuscritos de la obra teresiana? Esto es algo sumamente curioso y además muy peculiar, porque prácticamente de ninguna escritora, y sobre todo de estas más antiguas, se conservan manuscritos. Fijaos que ni siquiera conservamos los manuscritos de Juan de la Cruz, apenas unas páginas. Y de Teresa conservamos todo. A pesar de que se dice de que la Inquisición la perseguía, la Inquisición la controlaba, la Inquisición. Pero han permanecido intactas sus páginas, todas sus obras, con tachaduras o correcciones, pero han permanecido.
Bueno, trataremos de ver cómo todo eso se conserva, por qué y cómo todo eso va a llegar en un momento determinado a ser público. Un tercer momento o un tercer capítulo dentro de este camino que vamos a tratar de hacer es tratar de entender un poco la estructura del libro de la vida. Algo que quizás también parece ingenuo y parece simple, pero que una justa comprensión va a ser fundamental para entender cuál es el pensamiento de la autora. Digamos que con Teresa nos hemos habituado, y en parte es verdad, a leerla como una mujer que empieza a escribir y luego interrumpe y empieza a hablar de otra cosa, luego vuelve a tomar el hilo de lo que decía, luego vuelve a interrumpir, luego ya no se acuerda de seguir. Y nos daría la sensación de que esa realidad es, pues eso, la improvisación, ¿no? Y escribir desde la improvisación. Pero veremos que Teresa no improvisa. Puede improvisar en el discurso o mientras hace el discurso, pero no en la programación del discurso. Y sobre todo en el libro de la vida. Bueno, será algo que, como digo, también trataremos de ver, ¿no? Porque nos va a ayudar también a encontrar claves de lectura de la obra. Tanto claves que podríamos decir externas, como sobre todo tratar de entender cuál es la clave interna. ¿Por qué Teresa nos ofrece el libro de la vida de esta manera y con este orden y con esta distribución? ¿Simplemente porque le vino así? ¿O detrás hay una idea muy meditada y muy pensada? Fijaos, no es ingenua la pregunta, ¿no? Y termina siendo muy importante para tratar de entender y comprender todo el dinamismo de lo que sin duda alguna forma parte de este proceso, de este camino teresiano. Y la cuarta parte de nuestro curso, que es la que más nos va a ocupar, porque es la que nos va a adentrar a partir de esos elementos que vamos a descubrir en ese proceso que vamos a hacer. El cuarto momento será tratar de acercarnos ya al texto en sí, al desarrollo del texto, desde lo que identificamos como la clave de lectura fundamental que Teresa nos ofrece. Claro, esto lo tendremos que ir descubriendo, ¿no? Ahora un poco os lo anticipo como índice de lo que vamos a ir descubriendo, ¿no? Para que tengamos un poco una esquematización del camino que vamos a seguir, ¿no? Y que vamos a titular, y luego lo explicaremos porque vamos a titular como el acontecer de la historia de la salvación. Lo que os decía antes en la introducción, ¿no? Teresa en el fondo lo que quiere hacernos ver es ese acontecer de Dios en su vida, ese hacer una teología narrativa, narrando el acontecer de Dios, nos habla de Dios. Era el sentido originario también de la teología y de la Sagrada Escritura, que apuntan más a narrarnos ese acontecer de Dios, a entender ese acontecer de Dios en la historia, que no a teorizar sobre quién es Dios. Y desde ahí veremos que emergen toda una serie de verdades que nos van a ayudar a entender y a comprender toda la estructura del libro de la vida, ¿no? Ahí os lo señalo muy esquemáticamente, luego, como digo, tendremos tiempo de ahondar, de profundizar, de entender y de comprender cada uno de estos elementos, ¿no? Que van a dar sentido y unidad a cada una de las partes del libro de la vida. Desde esa confrontación con su propia verdad y la verdad de Dios, que veremos que va a ser el dinamismo de la primera parte del libro de la vida. Luego, cómo Teresa nos presenta qué es lo que hace posible ese abrirnos al descubrimiento de la verdad y que ella va a
a traducir en el camino de la oración, el camino de la amistad con Dios, ¿no? Como en una tercera parte, en un tercer momento, nos va a hablar de la transformación, ¿no? Y en un quinto o en un cuarto momento, ya casi la última parte del libro, como toda esa transformación tiene un efecto y una consecuencia comunitaria, misionera, podríamos decir apostólica. Fijaos que ya desde el libro de la vida emerge con toda claridad que la mística teresiana es una mística apostólica, una mística misionera, una mística eclesial. Nunca es una mística de rejas para adentro. Y esto veremos que va a emerger con una fuerza increíble en todo lo que es esta comprensión de su propia vida y de su propia historia. Prácticamente al compás de lo que es la historia de la salvación. Fijaos, el camino del desierto, la liberación de Egipto, ¿qué implica? Ese proceso de tantos años del pueblo, de confrontarse con su verdad, de aprender a abrirse a la verdad de Dios, liberarse de ídolos, etcétera, etcétera, etcétera. Un camino que tiene un sentido, que tiene un valor y que nos prepara para entrar en la tierra prometida. O lo que podríamos decir el paso del hombre viejo al hombre nuevo, ¿no? El hombre renacido, la mujer nueva que nace en el encuentro con el resucitado. Veremos que esto en Teresa emerge con una fuerza increíble, ¿no? Y cómo eso termina convirtiéndose en envío, en misión, en anuncio. O sea, fijaos que todo lo que nos narra Teresa, tal como ella nos lo narra, tranquilamente podemos encontrar un paralelismo, sea con lo que es la historia de la salvación del pueblo de Israel, como con lo que es la historia misma de los discípulos. Un proceso de conocer a Jesús, de conocerse ellos mismos, de confrontarse con su verdad. Un proceso que tiene que llegar a la cruz para llegar a la resurrección, que es la transformación. Y luego el Pentecostés, que termina siendo el envío. Es decir, una experiencia que se convierte en comunión. Y veremos que esa misma dinámica acontece en el proceso teresiano que nos va a presentar en el libro de la vida. Bueno, ¿qué complementos bibliográficos podemos tener? Bueno, ahí en las notas que habéis recibido, ahí tenéis algunas indicaciones bibliográficas, ¿no? Pero simplemente un poco por ampliar y subrayar esos elementos. Pues sin duda alguna, el texto fundamental es el libro de la vida y ninguno más. Ya sea una edición, ya sea otra, ¿no? Hay ediciones realmente muy buenas, tanto en el ámbito, si queremos, más de la espiritualidad, que nos clarifican muchas terminologías, como incluso desde el punto de vista del ámbito de la filología, ¿no? Para entender o comprender mejor el lenguaje. Y tenemos diversas ediciones, ¿no? Sea la que sea, lo importante y lo principal es el texto de Teresa. Esa va a ser nuestra principal fuente y la principal referencia. Y no haría falta nada más. Ya si queréis, ¿cómo decir?, entrar en un estudio más profundo de lo que es el texto, pues tendríamos la edición facsímil, ¿no? Para familiarizarse con la escritura de Teresa y demás, pues también lo podéis leer, ¿no? Bueno, esta edición facsímil, hago referencia a ella, fue preparada por el padre Tomás Álvarez, sobre todo porque en su conjunto son 3 volúmenes, aquí solo he traído yo el facsímil. Y uno de los volúmenes es toda una nota histórica en relación con lo que es el libro de la vida, que es muy interesante y que si queréis profundizar alguno en todo lo que es la dinámica, el trasfondo histórico, etcétera, 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 es una de las mejores fuentes que tenemos en ese sentido, desde la perspectiva, sobre todo, como digo, histórica, ¿no?
Y luego como ayuda, yo diría, ayuda visual, pero al mismo tiempo como una ayuda que nos puede llevar a entender mucho mejor el libro de la vida y el resto de las obras de Teresa, yo recomiendo algo muy sencillito, que son estas guías ilustradas a todo color, que son de cada uno de los libros de la Santa. Y donde de una manera muy sintética y a base de láminas ilustradas, pues prácticamente emergen todos los elementos fundamentales relacionados con la obra. De tal manera que esto puede ser una manera muy sintética, pero al mismo tiempo muy elaborada, muy trabajada de acercarse a cada una de las obras. Estos libros han sido editados por Monte Carmelo, también aquí se pueden conseguir, y están todas las obras de la Santa. De tal manera que incluso para la catequesis o algo así puede ser un elemento ilustrativo que pueda complementar muy bien el material de lo que veremos aquí en las clases, ¿no? Y luego para los que podáis tener intereses más relacionados con la riqueza temática del libro de la vida, pues yo diría que lo más nuevo, lo más reciente y lo más interdisciplinar serían los resultados de los congresos internacionales teresianos que se celebraron en torno al último centenario de Santa Teresa. Y que también hay un hermoso volumen con estudios de todo tipo, tanto literario como temático, como teológico, como desde otras perspectivas de lo que es el libro de la vida. Pues aquí también tenéis esta referencia. Como digo, tenéis todo señalado en la bibliografía, pero simplemente para hacer hincapié en estos materiales que creo que os pueden servir de más utilidad o de más ayuda, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de respetar el horario que tenemos marcado en la medida de lo posible, aunque nos atrasemos o retrasemos algún minuto en algún momento cuando pues interese más cerrar un tema antes que irnos a descansar, y en la medida de lo posible vamos a respetar el horario. Entonces ahora nos marca el programa 10 minutos de descanso. Descansamos y luego continuamos.